Pues ya estamos en vivo una vez más aquí en Reinventamundos. Bienvenidos a todos los que se van a estar conectando. Es un gusto poder estar con su presencia en este nuevo live, como cada miércoles. Vamos a invitar, ahorita vamos a tener un invitado muy interesante, una invitada de hecho. Ella es la representante de Estudio Y en México, con quienes también tenemos ahí colaboración muy interesante. Entonces, a Paula para que se una a esta conversación. Va a estar por acá. Gracias a los que se están sumando. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una conversación. Ya está Ana Paula por acá, qué gusto. Vamos a tener una conversación con respecto a innovación. Sobre todo vamos a trabajar innovación. Bueno, a conversar sobre innovación, no trabajarla. Y bueno, Ana Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Bienvenida a esta conversación. Ya sabes que es una conversación totalmente relajada, en donde tal vez, no sé, algunas personas nos van a estar haciendo algunas preguntas por el chat o simplemente vamos a estar conversando con respecto a este tema de innovación, sobre tendencias, sobre qué es lo que se está haciendo en las empresas, qué nos está haciendo, tal vez algunos mitos o malas prácticas o, no sé, estigmas que pueda tener la innovación. Un poquito vamos por ahí, estimada. Sí, Pero, pues mira, como es la primera vez que te tenemos de invitada aquí, creo que nadie te conoce, entonces, ¿qué te parece si empezamos primero contando quién eres, qué es lo que haces, un poquito, para también que tengas un poco de contexto, que tengan un poco de contexto que nos escuchan? claro. Bueno, yo soy licenciada en diseño integral. Hace algunos ayeres me gradué con esa licenciatura y estuve un tiempo trabajando en una agencia de publicidad y ahí fue cuando me di cuenta que no era realmente lo que estaba buscando. De ahí después seguí al mundo el coaching empresarial. Desde hace siete, ¿Ya? 8 años entré al mundo del coaching y tengo varios estudios con ese giro. Y los últimos 3 años me he dedicado a investigar acerca de la innovación. Justo me surgió la pregunta de cómo podemos utilizar todo el potencial creativo que tenemos como seres humanos sin que alguien tenga que pagar el precio, ¿no? Ya sea la naturaleza, sean otros seres humanos, porque si vemos todo lo que hemos construido, todo ha sido gracias a nuestra capacidad creativa y la capacidad de colaboración que tenemos. Entonces, Totalmente. me surgió esta pregunta de decir cómo lo podemos hacer diferente y de ahí me fui moviendo hacia la innovación y actualmente soy representante de un estudio de innovación holandés en México, que es Estudio Y. Estudio Y existe desde hace 8 años y tiene oficinas en diferentes partes del mundo, tiene oficinas en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Canadá, en Sudáfrica, bueno, tiene oficinas Oh, sí, sí, en todo el en mundo. todo el mundo. Oye, Pau, pero una pregunta, Dime. porque está bien interesante que seas representante de un estudio de innovación holandés. ¿Por qué un estudio de innovación holandés? ¿Por qué no uno mexicano, uno gringo? ¿Por qué Holanda? Bueno, en mi caso fue azares del destino, sin embargo, tiene mucho sentido. Los holandeses fueron los primeros en crear una empresa como tal, ¿no? Y tienen una cultura de innovación muy práctica, ¿no? Entonces, Ok. lo que conocemos en México de innovación viene mucho de Estados Unidos, ¿no? El design thinking, lean, todo mucho de California, del Silicon Valley. Y lo que yo me di cuenta también es que muchísimas veces generamos espacios de creatividad y lo confundimos con innovación, ¿no? Y ahorita Claro. vamos a hablar de eso. Eh, y bueno, un poco lo que hacen los holandeses con estas metodologías es mezclar el design thinking y el business thinking, ¿no? Y ellos muy buenos en organizar y en pragmatizar las cosas como buenos holandeses, es que generan estas diferentes metodologías que a mi parecer vuelven un proceso caótico como es un proceso creativo en un proceso, o más bien en resultados de innovación. Entonces, por eso es que me llama tanto la atención este estudio de innovación holandés.
Ya, ok, ok. Entonces, por eso Holanda. Ya, eso espero que, que haya aclarado un poco esta parte. Oye, y con Estudio Y, ¿qué andan haciendo? ¿Qué es lo que hacen acá en México especialmente? Pues tenemos diferentes proyectos. Actualmente tenemos un proyecto muy interesante con el gobierno de Zapopan, que es lo que es un laboratorio de innovación social y lo que hacemos es ir a diferentes colonias marginadas y con los chavos de ahí lo que les enseñamos es a detectar problemáticas porque desde ahí empieza toda la innovación, ¿no? Al saber Ya. detectar problemáticas. Entonces los enseñamos a detectar problemáticas y a partir de utilizar estas metodologías poder resolverlas, ¿no? De forma sustentable, escalable y factible. Entonces, la verdad es que terminan con un MVP, que es un producto mínimo viable, que después eso se puede volver una empresa social y eso es lo que queremos también dejarle a estos chavos, que es que ellos pueden generar empresa a partir de resolver problemáticas sociales. No, no nada más es como de, ah, pues voy a poner un ciber o voy a poner una tintorería o sea, ¿qué problemática estás resolviendo? Fíjate que Ashoka es una de las grandes instituciones Ujú. de innovación social, plantean esta pregunta, ¿no? ¿Cómo en las universidades, en lugar de decirnos Ok. qué licenciatura quieres estudiar o qué quieres estudiar, se debería de cambiar la problemática, o se debería de cambiar más bien la visión y decir qué Ya. problemática que quiero resolver, ¿no? ¿Qué problemática quiero resolver en el mundo y qué necesito para resolver esa problemática? Entonces, desde ahí entonces cambiaría muchísimo la forma de educarnos, ¿no? Porque entonces ya no nada más es ir a aprender herramientas, es dónde las aplico, qué quiero resolver Ya. en el mundo, en lugar de, porque muchísimas veces también nos pasa que tenemos todas estas herramientas y en lugar de generar soluciones, hacemos más hoyos, ¿no? Generamos más. Ok. Entonces, si lo planteáramos desde un qué problemática social quiero resolver, cambia Ujú. completamente el modelo educativo. Pero bueno, ahí me Ya. fui Es entendiendo. una manera, no, está buenísimo, se ve que te apasiona. Este proyecto me apasiona mucho. También tenemos otros proyectos con empresas, ¿no? Donde les enseñamos a llevar sus desafíos, ya sea, no sé, con nuevos productos, nuevos servicios, nuevas empresas dentro de las empresas también, con intraemprendimiento. Y este es otro tema que también podría pasarme horas, pero tiene mucho que Ya. ver con el tipo de empresas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que son empresas transgeneracionales. Vemos empresas que las fundó el abuelo y el abuelo sigue ahí o el papá sigue ahí y los nietos ya están trabajando ahí, tienen visiones muy, muy diferentes, ¿no? Muchas veces esto genera Total, total. problemáticas, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es generar células de innovación dentro de las empresas para poder poner todo el potencial creativo Ujú. de las nuevas generaciones con toda la experiencia de las personas que fundaron esta empresa, ¿no? Toda la experiencia de personas que llevan años en esta empresa. Utilizar todo ese Ok. know-how como un semillero para todo el potencial creativo y todas las ganas de creatividad que traen las nuevas generaciones. Entonces, eso Oye, pero aquí hay algo muy interesante porque hablas de transgeneracionales y hablas de empresas con varias generaciones de por medio. O sea, ¿cómo empatar? O sea, no sé, ¿cómo verías tú desde esta visión, o no sé, de los holandeses? ¿Cómo empatamos, no sé, las generaciones de los, no sé, baby boomers, tal vez que están ahorita en las posiciones más altas, o también con los centennials que apenas están entrando al mercado laboral, o los millennials que ya están dentro? Y bueno, aquí algunos están saludando, perdón, antes de seguir con esta pregunta. Hola Sebastián y todos los que se están conectando, a los que también nos van a ver sincrónica o asincrónicamente. Y recordarles que si tienen alguna pregunta, especialmente con este tema de innovación, pues la pueden poner ahí y con gusto la podemos también tratar por acá. Sí, aprovechando que tenemos a Ana Paula. Y bueno, perdón, ahora sí, queridísima Paula, hablando de esta parte transgeneracional, ¿cómo lo ven ustedes? pues mira, justamente nosotros, bueno, los holandeses dicen que no es innovation, sino es we innovation. O sea, ¿Ok? necesitamos todos
Y necesitamos de todas las visiones para poder generar valor, ¿no? Justamente nos contactó un laboratorio para poder hacer innovación y ellos me decían, es que tengo personas que llevan 30 años haciendo, que están en la empresa y se llevan 30 años haciendo lo mismo, y cómo los llevo a pensar diferente, cómo los llevo a innovar, y tenemos muchos conflictos con estas nuevas generaciones que quieren traer nuevas formas y así. Ya. Y yo lo que les dije es, no tienes por qué cambiarlos. Utiliza toda este conocimiento que Ok. tienen las personas que llevan 30 años haciendo, que conocen a tu mercado, que conocen tus canales de producción, que conocen tus canales de venta, que conocen todo eso, simplemente lo tenemos que enfocar en un nuevo reto, ¿no? Que es decir, ¿cómo lo hacemos diferente? No se trata de desvalidar toda la experiencia que tienen las personas en las empresas, sino cómo los voltean, cómo hacemos que volteen a ver nuevos retos. Y ahí De es donde acuerdo. entonces surge la innovación, ¿no? Porque de la innovación podemos hacerlo con retos. O sea, no es nada más sentarnos a decir, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como te Ujú. decía al principio, es buscar las Ya. problemáticas, ¿no? Entonces, una vez que tienes detectadas las problemáticas o que tienes detectadas las metas, ya puedes empezar a trabajar. ¿Qué es esto? Poner la visión en un punto específico. Y eso todos los podemos hacer. Aunque hay Ya. muchísimas veces me he topado con, justo dentro de las empresas, con personas que dicen, es que yo no soy creativa, yo soy cero creativa. Ese es un tremendo mito. Todos los seres humanos somos creativos, de diferente forma, ¿no? Podemos verlo en cuando salimos y vemos el cielo, ¿no? Ok. Y nos ponemos a buscar imágenes en las nubes. Esa es una forma de creatividad, ¿no? Los números o la matemática es otra forma de creatividad. Todos tenemos Claro. cierto potencial creativo, todos tenemos potencial creativo de ciertas formas, más bien. Ok, Entonces, ok. ¿cómo lo hacemos? A través de todas estas metodologías. Algo que es buenísimo de nuestra forma de trabajar es que es muy estructurado, ¿no? Entonces, ponemos orden a todo el caos creativo que es. Entonces, las personas, baby boomers, generación X, todas las generaciones pasadas se sienten muy cómodas viendo como toda esta estructura, ¿no? No Ya. se trata de generar cambio, así de disromper toda la empresa y decir, ahora vamos a generar algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque eso da muchísimo miedo. Y no se trata de hacer eso. Por eso hacemos las células de innovación. La empresa puede seguir trabajando como ha trabajado hasta ahorita, y dentro de las Ya. células de innovación es donde se generan los proyectos disruptivos. Y las personas dentro de las células son las que miden qué tan disruptivo puede ser. Porque también generar disrupciones por generar disrupciones nos puede hacer perder mercado, ¿no? Cambiar Ya. completamente lo que nuestro cliente ya conoce, lo que nuestro cliente ya quiere, también es un riesgo grande, ¿no? Entonces tenemos Ok. que ir viendo todo esto. Ahora, también me gustaría hablar como de las dos formas de innovación, que una es la evolutiva y la otra es la disruptiva, o la innovativa. Claro. Ok. La evolutiva tiene que ver con mejoras continuas, ¿no? Con cambios que casi se van generando solos. Y la disruptiva, entonces, sí tiene que ver con generar cosas completamente nuevas, ¿no? Nosotros decimos que la luz o el foco no se generó de mejorar la vela, ¿no? Esa es una innovación disruptiva. ¿Sí? Sin embargo, sí le hicimos, sí, a lo largo de la historia se pueden ver todos los cambios que fue viviendo la vela, ¿no? Per se. Ok, Perdón, me sí. apasiona muchísimo este tema. No, está buenísimo. No, Tú se deténmele. nota a leguas. Así que no, está buenísimo que también puedas hablar desde esa pasión. O sea, a mí en mi experiencia como lo que he vivido con algunas organizaciones es que, fíjate, como que hablamos ahorita de identificar las problemáticas, pero ¿qué pasa cuando las problemáticas o las crisis ya están así, te tienen hasta el tope y es cuando ya empiezas a empezar a innovar? Es lo que he visto en algunas empresas. Es decir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos ya ahorita para sobrevivir?
y entonces se empieza ahora así como, hay que ponernos innovadores. ¿Cómo has vivido usted, cómo han vivido ustedes esa experiencia? ¿Han tenido esos ejemplos de qué pasa con este tipo de organizaciones? Sí, mira, justo los holandeses dicen que hay dos momentos para innovar, ¿no? Ok. Cuando vas súper bien y tienes todo el empuje y entonces darle más vida a la empresa te conviene, ¿no? Y el otro momento es cuando no hacer nada es peor que tratar de hacer algo, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de una empresa holandesa que justo vivió como estos dos tipos de innovación. Ok. A través de una de las metodologías que tenemos nosotros, que es la metodología Ford, FORTH, eh, Ujú, aplicaron esta metodología, la empresa estaba a nada de quebrar, era una empresa ujú, constructora que lo que hacía era como hacer estas planchas gigantes, industriales, y se estaba volviendo demasiado caro, fue la crisis en Europa, y estaba nada de quebrar la empresa, y aplicaron esta metodología, ¿no? Entonces surgieron dos proyectos de esta metodología. ok. Uno tiene que ver con, hicieron un silo de vaciado rápido que cortaba el tiempo y los costos de producción y eso les llevó a poder sobrevivir y mantenerse. Al mismo tiempo empezaron a desarrollar una impresora de concreto. O sea, Ok. poder diseñar, tardaron mucho más en poder diseñar esta impresora de concreto, ¿no? Pero para eso estaban manteniéndose con el otro, con el silo. Una vez que diseñaron esta impresora de concreto y que la sacaron, le dieron vida a la empresa por más de 10 años. Firmaron un contrato con el gobierno de más de 230 millones de euros. O sea, eso, imagínate, para una empresa les da el boom. Y entonces Sí, ellos claro. empezaron, viendo estos casos, lo que hicieron fue generar la cultura de innovación en su empresa y ahora es algo que tienen de cajón. Y constantemente entonces están innovando con nuevos productos, nuevos servicios. Esta metodología que te platico es una metodología que utiliza 3M para innovar. Que Ujú. 3M use tu metodología es ya probado, ¿no? 3M No es está poca cosa, no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. 3M está catalogada dentro del top 10 de empresas innovadoras en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la cultura de innovación que implementamos en las empresas también. Eso. Ah, muy bien. Aquí también añadiendo a la conversación, Alejandro por ahí nos escribe que la innovación requiere del estilo de dirección orientado. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo añades a la dirección también? definitivamente, o sea, definitivamente tiene que ver con, bueno, también personas con las que trabajamos hablan de la autogestión y yo también la pondría aquí porque tiene que ver con eso, tiene que ver, como te estaba platicando, necesitamos de la visión de todos, ¿no? De todos Ujú, para que esto pueda surgir, ¿no? Si no tenemos, si seguimos con esta visión de control y mando, ¿no? Y jerárquico en las empresas, es muy probable que la creatividad no surja, que los espacios no se den, ¿no? Que a la hora de la implementación se rompa todo esto o por esto que tú dices de tratar de sobrevivir y del día a día, no ujú. implementemos la innovación y se quede nada más como creatividad. También me quiero meter ahorita en un paréntesis de cuál es la diferencia entre diseño, creatividad e innovación, ¿no? Dale, creo que sería buenísimo que también todos aprendamos a diferenciarlo. Pues la creatividad es algo innato que todos tenemos, es algo que surge, ¿no? A partir de unir ideas, ¿no? El diseño ya va orientado a resolver esas ideas. Sin embargo, la innovación es cuando el diseño o la creatividad ya te genera un valor. Puede ser una factura, puede ser en ahorrar en procesos, puede ser en cualquier forma. Hay algo que yo aprendí en diseño que se llaman los chindogus, que es un tipo de diseño que son viables, que son factibles, que resuelven una problemática, que son creativos, pero que nadie los utilizaría. Un ejemplo de un chindogu es, por ejemplo, una camiseta con ABCD 1, 2, 3, 4 para decirle a las personas dónde rascarte, por ejemplo.
O paraguas ¿Suena para los útil? zapatos. Exactamente, ¿no? Puede ser útil, resuelve una problemática, es creativo, es factible. Sin embargo, ¿cuántas personas comprarían eso? ¿No? ¿Cuántas personas lo Ya. adoptarían? Entonces, ahí es donde empieza ya la diferencia entre innovación, diseño y creatividad. Cerrando Claro. este paréntesis y regresando al tema o al modelo de dirección de Ajá. las empresas, ¿no? Como decimos, necesitamos tener la visión de todos. Los modelos antiguos de empresa están basados en la predicción y el control, ¿no? En predecir y controlar. Eso en un modelo o en el mundo más bien VICA o BUCA que conocemos que es volátil, Ujú. incierto, cambiante y ambiguo, que es lo que estamos viviendo ahorita, pues ya no funciona, ¿no? Hagamos este ejercicio rápido, Leo. A ver. Pensemos en el futuro de Starbucks de aquí a 10 años. Ok. ¿Cómo lo visualizas de aquí a 10 años? Con toda la tecnología que está surgiendo. Es más, 5 años. No nos vayamos tan lejos. 5 años. De aquí a 5 años, ¿cómo visualizas el futuro Ujú. de Starbucks? De Starbucks, el futuro de Starbucks. Pues de hecho lo visualizo como, a ver, necesitamos inmediatez, entonces una manera en que tu café lo puedas tener al momento en que lo elijas, casi casi con una impresora que ya te tenga tu café de Starbucks listo. Precioso. No Súper. sé, que Ujú. tengas espacios de trabajo más complejos en las instalaciones, para que también se vuelvan espacios más bien experienciales, no sé. Sí, y podemos pensar en toda la tecnología que está surgiendo y entonces imagínate que tu smartwatch mida cuántos minerales o vitaminas necesitas y que entonces esa información se la mande o tenga ahí todo tu expediente médico y que entonces esa información se la mande a Starbucks y que Starbucks te mande cafés multivitaminados, que Ujú. Starbucks también tenga acceso a tu agenda y entonces que el día que tengas una junta ya tengas ahí tu café. O sea, podemos pensar en 10,000 escenarios que podrían funcionar. Sin embargo, ¿quién pudo prever una crisis como la del COVID? ¿No? ¿Quién pudo prever? Imagínate que en 5 años tengamos una crisis del agua y que entonces el Que café no se ve tan lejana, ¿eh? no se ve tan lejana, está ya ahí, ¿no? Y que entonces el Ah, café sí. y las cosechas ya no sean una opción, ¿no? O que caiga una plaga y que acabe con el grano de café. O sea, todo eso es imposible predecirlo. Ujú. Es imposible predecir el futuro. Entonces, ¿a qué le apostamos? Viendo todo esto, a una mentalidad de innovación. ¿Cómo es una mentalidad de innovación? Una mentalidad de innovación tiene que ver con la agilidad, ¿no? Con cómo nos adaptamos, tiene que ver con ser optimistas, tiene que ver con buscar soluciones y y saber detectar las problemáticas, ¿no? Tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con todos Claro. los espacios que no se dan en un modelo de control y mando, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le estamos apostando, es a meter modelos de autogestión, a meter modelos colaborativos, que no, o sea, esto que te estoy hablando no es Mm. nuevo, ¿no? Ok. Harvard lo empezó a plantear en el Nextland, en el mapa de Nextland. Si se meten a buscarlo, es tal cual un mapa donde viene como los antiguos modelos de un lado y la nuevo modelo del otro, ¿no? Que es donde viene el agility, viene también todo lo lean, todo modelo de startups, tiene design thinking, vienen como todos estos modelos, ¿no? La oleocracia, la autogestión, todos estos modelos vienen ahí. Y esto te lo estoy Ujú. platicando que surgió mucho antes de la crisis de COVID, ¿no? Entonces, esto no es Claro. nuevo. Esto es algo que necesitamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, pero hablamos del cambio, entonces, obviamente la innovación va a implicar ciertos, o adoptar ciertas nuevas prácticas o ciertos nuevos modelos, qué sé yo, o inclusive hábitos, tanto de prácticas como hábitos emocionales, qué sé yo. Aquí Alejandro nos pregunta también, oye, ¿y ¿cómo trabajan la resistencia al cambio de los equipos de trabajo? Fíjate que, mira, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Está muy buena esta pregunta. Dos cosas que quiero mencionar.
Una es, cuando yo trabajaba de coach, bueno, sigo trabajando en algunas empresas con coaching empresarial. Sin embargo, lo que yo me daba cuenta es que cuando tratábamos de gestionar el cambio, cuando tratábamos o hacíamos todas estas gestiones culturales y así, los temas se vuelven muy personales. Entonces, automáticamente aparece la resistencia al cambio, ¿no? O sea, cuando hablamos de colaboración o cuando mencionábamos el simple hecho de decir, oye, date cuenta que la persona que tienes al lado piensa completamente diferente a ti y viene de un mundo completamente diferente a ti, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso y poder soltar tu verdad y poder aceptar la del otro era ya una resistencia. Incluso nada más hablar de cambio ya generaba una resistencia, ¿no? Entonces, Ok. eso lo volvía muy difícil. Acá en la innovación lo que nos hemos dado cuenta es que como pones el foco en algo externo que nos va a dar valor, como en un reto o en una meta, entonces estos cambios se van generando casi automáticos. O sea, los feedback Ok. que tenemos a la final de cada sesión es justamente esto, ¿no? Donde se dan cuenta de cómo necesito al otro y cómo la visión del otro, que es diferente, me ayuda Ok. para poder ver cosas que yo no veía. O sea, que eso no lo digan en la primera o la segunda sesión, o sea, te ahorra ya un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no los estás pidiendo cambiar, les estás pidiendo poner toda su experiencia enfocada en algo diferente. Entonces, no es Ya. un cambio, el cambio se va generando automáticamente. En el coaching decimos que cambio yo y cambia todo. En la innovación yo me di cuenta que todo cambia y entonces cambio yo. Cambiamos el contexto, Ok. entonces el cambio en mí se genera inmediato. La dinámica grupal va cambiando porque tenemos una meta externa. ¿Sí? Ya no es yo que tengo que cambiar. Y el equipo, se va generando una dinámica en el equipo donde todos tienen que colaborar. Incluso cuando falta una persona, nos damos cuenta de Ya. su ausencia, porque el trabajo se vuelve más pesado, porque Claro. necesitamos de esa visión. O sea, no podemos seguir trabajando si no tenemos a la persona de venta ahí, ¿no? Tendríamos que validar y Ya. entonces tenemos que esperar. Entonces todos nos volvemos básicos para este cambio y se va generando así. Esa es una de las cosas Ya. que quiero decir. Y la otra, Sí. ante la incertidumbre, hay un modelo de cambio que es el de William Bridge, que a mí me gusta mucho y plantea como una curva, ¿no? Y es ante el cambio o ante el cambio se genera incertidumbre, ¿sí? Y la incertidumbre hay dos formas de vivirla, a través del miedo y a través de la curiosidad. Lo que nosotros hacemos con la innovación es llevar la incertidumbre hacia la curiosidad, hacia qué podemos Ok, generar. bien, bien, bien. Entonces, en lugar de generar miedo en el cambio y la resistencia y todo esto que vivimos, es cómo gestionamos este cambio para llevarlo hacia la creatividad. Y entonces surgen un montón de posibilidades. Y ahí es donde se empieza a implementar la cultura de la innovación. No sé si quedó un Ok, poco oye, clara. no, buenísimo. O sea, lo que estoy escuchándote es que también hay, o sea, escucho que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en coaching, cuando hacemos intervenciones en las organizaciones. Pero, o sea, escucho que suceden ciertos fenómenos que son similares en la innovación. Sí, como este tema de gestionar los estados de ánimo, a fin de cuentas, de, en vez de hablarlo desde el miedo, podamos encararlo desde la curiosidad. ¿Cómo has visto tú esa diferenciación entre coaching y los procesos de innovación? ¿Los ves muy distintos? ¿Los ves complementarios? ¿Los ves que se contraponen? ¿Cómo los ves tú Yo cuando trabajan en? los veo súper complementarios. La verdad es que a mí me ha servido muchísimo los 7 años, 7, 8 años que tuve de experiencia en el coaching empresarial y la gestión de equipos y todo eso. ¿Qué es lo que veo? Creo que los dos mundos podemos trabajar juntos. Y es más, necesitamos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener toda una metodología y los pasos y tener toda esta herramienta o caja de herramientas que es como design thinking o line, o sea, todos estos, de nada te sirve si no logras ver como la parte humana, ¿no? Si no logras gestionar el cambio, si no conoces eh,
pues sí, todo esto que los coaches hacemos muy bien. Sí, muy Entonces, bien, muy bien, muy bien. sin embargo, también lo que a mí me empezó a pasar con muchas empresas es que llevábamos la empresa a otra cultura, ¿no? A la cultura de colaboración, ya tenían un buenísimo ambiente de trabajo, ya tenían todos los procesos establecidos, los canales de comunicación ya estaban funcionando, todo estaba súper bien y con todo y eso había otras empresas que le seguían ganando el mercado. Entonces, Ya. ¿y por qué tiene que ver esto? Porque no había espacios de darle seguimiento a todas estas ideas creativas, ¿no? Yo puedo tener todo ya súper planchado, muy acomodado, llevarme súper bien con todos mis colaboradores, con todo mi equipo, y lanzar una idea y cómo la llevamos a cabo, Mm. ¿no? ¿Cómo abrimos estos espacios? ¿No? Si ya de todas formas vivimos colapsados y saturados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde veo que la innovación entonces viene con grandes herramientas para poder llevarlo a Ok. un nivel. Ujú. Ok, entonces más bien el coaching también y la innovación pueden estar unidos en un mismo proceso en donde se pueden estar apoyando mutuamente. Ok, Definitivamente. Ujú. genial, genial. Oye, y haciéndome cargo también de la pregunta que nos deja Alejandro también por aquí, cuando dice, que nos pregunta, cuando una empresa encara un proceso de innovación, dice, Ujú. ¿por qué áreas es recomendable empezar? Mira, nosotros tenemos dos formas. Pueden ser bottoms up, diré bottoms down o downs up. Que, o sea, de los jefes, empezar con los jefes y Mm. hacer, y los directores y hacer células de innovación con los directores, ¿no? O empezar con personas random de cada una de las áreas, ¿no? Y empezar de abajo para arriba. Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si es digo, en todos los procesos tiene que estar involucrado la dirección, pero puede estar Ya. involucrado de diferentes formas, ¿no? Cuando empiezas con personas random de todas las áreas, como implementar la cultura implementar la cultura de innovación, eh, Ujú. la forma como se involucran los directivos es empezar a hablar acerca del cambio y empezar a hablar con este mismo lenguaje. Sin embargo, ellos siguen con sus actividades y los metemos como jueces a la hora del picheo, ¿no? O tienen que estar como en ciertas sesiones de validación y así, pero Ok. no están tan involucrados. Pero también podemos hacerlo al revés y empezar con los directivos de cada área y entonces generar también procesos, empezar a generar nuevos productos también, ¿no? Donde la validación ya no es tan necesaria y ellos empiezan a autogestionar y después ellos van e implementan estas células y esta forma de trabajo en cada una de sus áreas. Entonces, no Claro. hay un área específica donde se tenga que empezar, puedes empezar por cualquier área, cosa que también es bien diferente en el coaching, porque también aquí es con que empieces, ¿no? Con que empieces y sostengas. Eso es súper importante, el sostener, ¿no? Que se vea el final de cada producto. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, mucho de lo que está pasando en el mercado con personas que tienen como estas toolbox, como design thinking, ¿no? Que es una caja de herramientas. Cuando no sabemos Claro. aplicarla, cuando no tenemos una metodología clara, lo único que hacemos son espacios de creatividad, ¿no? Y vemos muchas empresas que tienen como estos workshops de un fin de semana donde llenan paredes de post-its y se ve padrísimo y se hace como este team building y padrísimo, pero cuando esas ideas no se llevan o no nacen, digamos, en un MVP, en un piloto, digo, con nosotros en nuestra metodología ya nacen, o sea, listas para la implementación en el mercado, ya con validación, ya no son pilotos, ¿no? Ya vienen o sea, ya vienen validadas. ¿Qué es lo que pasa cuando no llegan hasta el final? Se genera resentimiento y resignación en las empresas. Entonces, a la siguiente vez que le quieras pedir a un colaborador cómo lo harías tú, qué haces, pues va a estar ya con este resentimiento de, pues, ¿para qué le digo? Si yo ya invertí todo un fin de semana, sacamos ideas padrísimas y nadie las llevó a cabo. ¿De qué sirve? Mm. ¿No? O sea, ¿para qué me está pidiendo esto si de todas formas no le importa?
¿no? Nadie se encargó de aplicarlo, de llevarlo. Entonces, por eso es tan importante cuidar que lo que estemos implementando de innovación tenga una metodología y un proceso claro. O sea, cuando quieran contratar a alguien que vaya a hacer innovación en sus empresas, por favor pregúntenles cuál es el resultado, dónde lo van a ver. Y esto sí es bien diferente en el coaching, porque lo que entregamos en la innovación sí es súper tangible, ¿no? O sea, en el coaching Ya. es tangible también y vemos los cambios y los podemos medir. Sin embargo, van mucho más al personal, a la persona, ¿sabes? Como a mejorar la colaboración, las comunicaciones, y hay veces que el cambio tarda más tiempo en verse, ¿no? Como toda esta cultura empresarial. Se puede Ok. medir, sí se puede medir, pero también depende mucho de los métodos que uses para medir, ¿no? A diferencia de la innovación donde ya sales con algo tangible. Ok, que puede ser tal cual un producto, que puede ser un servicio nuevo, que puede Exactamente. ser Nueva una empresa. metodología nueva. Uh-huh. Puede ser el ahorro en una línea de producción. O sea, no todo tiene que ser nuevo, ¿sí? Puede ser como retomar procesos que habían estado Ya, parados. O sea, hay muchas formas de ver la innovación. perfecto. Gracias por responder también esta pregunta de Alejandro. Y bueno, si los demás o inclusive Alejandro tienen otras preguntas, por favor, bienvenidos. Bienvenidos sean. Oye, estimada Pau, también viendo en estas prácticas, porque ahorita la parte de innovación pareciera que de pronto está teniendo como este auge de que hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar. ¿Qué prácticas consideras que están siendo como mal llevadas en las empresas? ¿Sí? ¿Qué es eso que no está funcionando para realmente hacer innovación? Pues una es esta que te platico, ¿no? Una es esto como abrir espacios de creatividad y nombrarlos como innovación y pedirle a las personas Mm, que den lo mejor de sí, que den su tiempo y sus ideas, bueno, muchas veces las ideas las vemos como nuestros hijos, ¿no? Como si fuera algo muy personal. Entonces, pedirles eso y no llevarlo a cabo o no tomarlo en cuenta, eso es una muy mala práctica, diría yo. Eh, ok. mm, ¿Qué otras? Híjole, esa pregunta sí me medio agarró en curva. La verdad es que siento que, o sea, o sea, no me gustaría como juzgar lo que se está haciendo en la innovación, porque siento que la innovación, a pesar de que ha existido desde siempre, ¿no? O sea, siempre hemos estado innovando, siempre hemos estado evolucionando y cambiando. eh, Hasta ahora es como tú dices que toma este auge, ¿no? Entonces, siento que los que estamos en este camino vamos picando Ujú. piedra. Entonces, no me gustaría, pues, Como juzgar las juzgar prácticas actuales, algo así, como sí, los esfuerzos. prácticas actuales, ¿no? Más allá de esto que te platico de hacer las cosas sin una metodología, ¿no? Sin, sin, sin poder entregar un resultado o prometiendo resultados que sabemos que no vamos a poder cumplir, ¿no? Ya. Eso es como lo que diría. Todo lo demás, incluso hacer, o sea, siento que incluso hacer estos espacios de creatividad ya es dar un paso más en las empresas. Poder tener este tipo de conversaciones, estos webinars, hablar, empezar a definir qué es creatividad, qué es diseño, qué es innovación, siento que ya suma, ¿no? Ya. En las empresas. Eso. Sí, no nos pongamos moralistas. Sí, Entonces, sí, o sea, eh, sin embargo, por ejemplo, sí veo mucho, por ejemplo, en la cultura mexicana, ¿no? Con esta crisis de COVID, hay muchas personas que han logrado salir a flote porque hicieron cambios en sus empresas, ¿no? Buenísimo. Creo que los mexicanos somos súper creativos y logramos implementar muchas cosas, ¿no? Como dicen, en ujú, tiempos de crisis, una moneda se vuelve un desatornillador. Entonces, lo buenísimo. que sea. Sin embargo, la innovación va mucho más allá de nada más lograr sobrevivir, ¿no? O sea, estos cambios, yo les preguntaría a estas empresas que generaron estos cambios, ¿cuánto tiempo de vida les dio ese cambio a su empresa? Lo que tratamos de hacer con la innovación es
no nada más seguir sobreviviendo, sino llevar a las empresas a tener 5, 10, 15, 20 años más de vida, ¿no? Con estos nuevos productos o nuevas formas o estos procesos de innovación y sobre todo implementar la cultura de la innovación en las empresas. Ya. Es decir, constantemente estar cambiando. ¿Por qué? Porque eso es también lo que nos está pidiendo ahorita el mundo. Ok, ok. Oye, ¿cómo, no sé, se me ocurrió, como si tú ya es una empresa, ¿cómo sabes que ya está instaurada o implementada esta cultura de innovación? Como dices, ya, se puede ver. ¿Cómo se Pues ve? bueno, constantemente están, por ejemplo, si hablamos de 3M, por ejemplo, Ujú. 3M tiene más de 100 productos en el mercado y van en todas las áreas, ¿no? O sea, en el aeropuerto, la máquina del pasaporte que lee el pasaporte es de 3M, las máscaras son 3M, los post-its son 3M, Unos ¿no? post-its. O sea, constantemente están generando nuevas cosas, nuevos caminos, buscando nuevas formas de cómo ofrecer valor, ¿no? Y esto es algo básico en la innovación, ofrecer valor. ¿Cómo seguimos buscando la forma de ofrecer valor, ¿no? Y esto se Buenísimo. vuelve subjetivo porque el valor, yo puedo tener algo súper valioso y creer que esto es, wow, la joya que salva a la humanidad, ¿no? Y si la otra persona no ve el valor en lo que yo tengo, pues no es valioso, ¿no? O sea, no me lo compra, no lo utiliza, o sea, no es valioso, tal cual. Entonces, esto también lo tenemos que tomar muchísimo en cuenta en todos los modelos o en todas las metodologías que utilicemos y que también lo tiene el design thinking, ¿no? Que es poner al usuario en el centro. Es decir, generar Claro. cosas que le van a traer valor a la persona para lo que lo estamos diseñando, para la que lo estamos diseñando, que va a resolver un problema en lugar de generar otro problema más grande, ¿no? O sea, lo Claro. vemos, por ejemplo, con esta pandemia tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Pero el modelo educativo, por ejemplo, ¿no? En muchos países funcionó migrarlo a lo virtual. Sin embargo, cuando lo tratamos de hacer en México, vimos muchísimo caos. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta al usuario, ¿no? No se De tomó en acuerdo. cuenta la situación y el contexto del usuario, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me fascina, que y es real. El gobierno fue a una comunidad, ¿no? Donde todavía lavaban en el río y pues fue y le preguntó Ajá. a las personas, le preguntó a las señoras, que las señoras eran las que lavaban en el río, oiga, ¿usted quiere agua potable en sus casas? Y pues claro, todas las señoras dijeron, claro que queremos agua potable en las Obvio. casas. No, pues ya estoy ¿Quién cansada no? de venir y cargar la cubeta para poder echarle agua al baño o bañarme y así. Entonces el gobierno fue e intubó el río, ¿no? Ujú. Intubó el río y a la semana las señoras fueron y rompieron ese río. Rompieron todo Ok. lo que había hecho el gobierno. Entonces el gobierno estaba súper sacado de onda. Dijo, a ver, espérate, pero si hicimos la investigación, pusimos al usuario en el centro, les preguntamos, lo que no hicieron fue ver todo el contexto, ¿no? Esta Bien. comunidad era una comunidad extremadamente machista, donde las mujeres nada más podían salir a lavar, nada más podían salir a convivir con las otras mujeres y a socializar con las otras mujeres y a ver a sus amigas a la hora que lavaban. Entonces, una vez teniendo agua potable, los hombres ya no las dejaban salir de las casas y ya no tenían este momento de socialización. Entonces, una Ok. solución que podemos pensar puede traer un problema mucho más grande. Por eso es tan importante generar y abrir los espacios pertinentes para aplicar estas metodologías donde necesitamos investigar, donde necesitamos poner al usuario en el centro, donde necesitamos ver el contexto y aprender del contexto. No es nada más la problemática, sino las causas que genera esta problemática, o sea, o los efectos que vemos estas problemáticas y de dónde vienen estas problemáticas. O sea, innovar no es nada Ya. más darnos a aventar ideas padrísimas, ¿no? Total, total. Todo esto. Oye, Pau, y bueno, ya, porque ya para ir cerrando también esta conversación, ¿qué sería como algún
alguna recomendación que pudieras dar, sobre todo para las personas que nos están viendo, que como para poder empezar a innovar, porque pareciera que de pronto la innovación es para empresas como 3M, ¿no? O empresas gigantescas, ya hablemos de Tesla o hablemos de Google. Pero, por ejemplo, ya viéndolo en más micro, más como una empresa chica, mediana o cualquier tipo de organización en general. ¿Qué recomendación darías? Es decir, ¿realmente es factible poder innovar aunque no tengamos ese tamaño? ¿O qué Definitivamente. hacemos? Definitivamente, todas las empresas pueden innovar. O sea, algo con lo que me topo también en el mercado es como estos mitos o estas creencias que la innovación es cara. No es Ok, cara, ¿no? La innovación, o sea, la innovación surge desde donde podamos y eso ya es innovación, ¿no? O sea, no tienes que invertir los millones para innovar. También me topo con la idea de que la innovación tiene que ver con la tecnología nada más, ¿no? O sea, que tiene que ver con procesos tecnológicos y por eso se vuelve cara también. Y no es así. claro. La innovación no tiene que ver nada más con la tecnología. ¿Podemos utilizar la tecnología a nuestro favor para innovar? Sí, pero no siempre tiene que ver con la tecnología. Pueden ser con cosas Ya. que ya tenemos a la mano, con recursos que ya tenemos ahí también, ¿no? Y también la otra es esta, ¿no? Pues necesitamos ser empresas gigantes para poder innovar. Y no, o sea, de hecho hay muchas veces que en estas empresas gigantes se vuelve más difícil innovar, ¿no? Yo lo Sí, veo sí. como cuando quieres construir una casa, ¿no? Pensemos que ya tienes una casa, ¿no? Y la quieres volver ecológica. Pues bueno, puedes implementar paneles solares y a lo mejor un reciclado de agua, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Cuando estás construyendo una casa, si la quieres construir ecológica, entonces tienes muchísimas más posibilidades. ¿Desde dónde voy a poner las ventanas? ¿Cómo la voy a construir? ¿La puedo construir? ¿De qué Ok. material la puedo construir? Y esto también pasa con las empresas. Si somos empresas pequeñas con intención de crecer, funciona buenísimo empezar a implementar la cultura de la innovación en todos nuestros procesos y en nuestra construcción de empresa. Entonces, no hay un tamaño para poder innovar en la empresa. Eso. Muy bien, perfecto. Oye, pues, Pau, no, simplemente agradecerte estos minutos de conversación. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu experiencia en estos procesos. Y bueno, pues también invitar a todos los que escuchan, los que están viendo, los que van a ver este video, que también puedan empezar a dar estos pasos en pro de la innovación en sus organizaciones. Por supuesto, podemos hacerlo también con la mano de expertos, que sí, como Estudio Y, que también colabora con nosotros, entonces podemos ahí hacer cosas interesantes. Solo es cuestión de levantar la mano y seguramente vamos a poder apoyarles en este caminar. Eh, ¿Algunas últimas palabras, querida Pau? No, nada más eso. Muchísimas gracias, Leo, por invitarme y muchísimas gracias a Reinventa Mundos por empezar a abrir estos espacios. Creo que eso ya nos ayuda muchísimo a ver el mundo de posibilidades que tenemos a la mano. Eso, hay que seguir utilizando la capacidad creativa que tenemos como los seres humanos para poder seguir buscando la forma de cómo contestamos esta pregunta, de cómo podemos hacerlo sin que alguien más tenga que pagar el precio. Muchísimas gracias por Totalmente. invitarme, me apasiona muchísimo hablar de este tema, entonces yo feliz de estar aquí. No, muchas gracias. Y me gustaría también cerrar con un aporte que nos hace Alejandro, que también estuvo acompañándonos durante esta charla, donde él dice, por ahí leí que en innovación no existe la expresión no es posible y ante resultados fallidos se reemplaza por no lo sabemos hacer. Entonces, todavía no lo sabemos hacer. Gracias por compartirnoslo, estimado Alejandro. Gracias a los que se estuvieron conectando y gracias a todos los que van a estar viendo más adelante. Queridísimos, pues nos vemos en la siguiente semana con otro live. Sí, gracias Alejandro, gracias a todos los que se unieron. Un placer, gracias Pau, y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Gracias, bye. Gracias Sebas, hasta luego. También. Bye bye. Bye.